Quienes así proceden, obviamente lo hacen sin autorrealización. Empero, como son pocos los que pueden autorrealizarse, es preferible siempre escaparse del valle doloroso del samsara. No es forzoso, no resulta indispensable aguardar hasta la vuelta 3000 de la rueda del samsara. Quienes anhelen la liberación pueden hacerlo, aunque no logren el adeptado, pues todos los seres humanos no nacieron para adeptos, ni para mahatmas, ni para logos. Y existe siempre una puerta de escape para los que no se sientan capaces de realizar la gran obra. Obviamente, si después del ciclo 3000 hemos de reingresar al seno del espíritu universal de vida, como simples elementales de la naturaleza, sin autorrealización ninguna. Esto, claro, en el caso de que no hubiésemos trabajado realmente. Pues entonces, preferible es libertarnos de una vez de esa rueda fatal. Así nos evitaríamos el descenso a los mundos infernales después de cada ciclo de manifestación y los sufrimientos terribles de este valle doloroso de lágrimas. Hay pues dos formas de emanciparnos, dos formas de evadirnos del valle del samsara. El uno, autorrealizado, convertidos en mahatmas o logos, y el otro, como simples elementales sin autorrealización íntima. Cada cual por sí mismo debe reflexionar y escoger el camino. Al escogerlo necesitamos ser serios, porque una vez dado el paso por el camino secreto, no es posible regresar atrás. Por eso es que en los misterios tibetanos, cuando alguien va a recibir la iniciación, los sacerdotes hacen sonar sus trompetas formadas con huesos de muertos, a tiempo que se le advierte al neófito: detente, caminante, no intentes seguir por el camino que está más allá de ese umbral. Recuerda que el camino de la iniciación está lleno de lágrimas, dolores, sufrimientos. Tú puedes ser feliz con la religión que se te ha enseñado y vivir en los paraísos de la naturaleza, en las tierras de los devas, de los dioses santos, etc. ¿Por qué insistes en meterte por el camino secreto? Si el neófito, a pesar de todo, dice: nada puede detenerme, yo recorreré la senda del filo de la navaja, yo voy por el sendero de la autorrealización íntima, nada podrá desviarme. Obviamente recibirá la iniciación, mas si flaqueare, entonces tendrá forzosamente que buscar la emancipación común por el entendimiento, aquel tipo de liberación sin autorrealización. No podrá ser un sol, pero se contentará con ser una estrella. El camino de la emancipación por la comprensión no nos convierte en dioses, únicamente permite que nos escapemos como elementales para vivir entre el océano del espíritu universal de vida en forma definitiva. No es forzoso llegar hasta el ciclo 3000 de la vuelta de la rueda del samsara. Aquellos que ya no quieran vivir, los que estén desencantados de la vida, los que hayan bebido en el cáliz de todas las amarguras y que en modo alguno se sientan lo suficientemente preparados como para hollar la senda que los ha de convertir en dioses más allá del bien y del mal, pueden hollar la senda del menor esfuerzo, aquella que tan solo nos convierte en elementales o en pequeños budas elementales, aquella que nos permite regresar
al seno de la gran realidad para siempre. Obviamente quienes no pueden autorrealizarse y terminan su ciclo de manifestación, normalmente deben descender entre las entrañas del abismo y sufrir mucho para poder lograr la muerte segunda. Después de la misma viene la emancipación de la esencia elemental. Esta convertida en elemental inicia una nueva evolución. Eso, naturalmente, eso que hemos de hacer, o eso que la naturaleza de hacer por nosotros, dentro de las entrañas de la tierra, podemos hacerlo a voluntad, aquí y ahora, y evitarnos la bajada entre las entrañas del abismo. Si la naturaleza ha de desintegrar el ego, el mí mismo, el sí mismo, nosotros podemos hacerlo, sin necesidad de tener que hundirnos en esos abismos espantosos del reino mineral sumergido. Si hemos de quedar convertidos en elementales después de la muerte segunda, podemos quedar convertidos en elementales aquí y ahora, sin pasar por esa amargura. Así pues hay misericordia. El eterno Padre Cósmico Común, el omnimisericordioso, jamás abandona a nadie. En la muerte existen misterios extraordinarios. Quien quiera realmente emanciparse y no volver jamás, debe empezar por conocer la doctrina. Se hace indispensable disolver el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. No podría exigirse a una criatura humana que logre la perfecta eliminación radical del ego aquí y ahora. No está preparada. Pero sí puede. Cualquier criatura, si así se lo propone, si quiere emanciparse, eliminar pues el ego, el yo, aunque sea en parte. Después de la muerte continuaría el resto del trabajo. Pero, y ahí viene el pero, si estuviésemos con la conciencia dormida, de todas maneras habríamos de regresar. Entonces, ¿cómo hacer para no regresar a este valle de lágrimas? Despertar la conciencia. Pero ¿cuándo hemos de despertarla? ¿Después de muertos o ahora? Es claro que aquí mismo debemos trabajar para despertar conciencia. ¿Existe alguna ciencia que nos permite el despertar de la conciencia? Sí existe. La hemos estado enseñando y continuaremos enseñándola a través de nuestras diversas pláticas. Quien despierte puede elegir su camino. Quien despierte después de la muerte podrá trabajar. Y si no quiere volver, no volverá. Pero, ¿cómo podría un dormido evitar el regreso, el retorno a este valle de amarguras? Imposible, ¿verdad? Se necesita primero despertar. Despiertos, sí, después de la muerte podremos trabajar. Es obvio que aquel difunto será sometido a pruebas si es que no quiere volver. En primer lugar, después de la muerte, se pasa por un desvanecimiento de 3 días, una especie de desmayo, después de los cuales, pues, se siente uno reconfortado, reanimado. Si se encuentra alerta y vigilante el difunto, si verdaderamente no tiene la conciencia dormida, si verdaderamente tiene anhelo, podrá evitar el retorno a este valle de amargura. Repito, si no desea volver, será probado. La Madre Divina, el Padre que esté en secreto, o el Padre Madre en su totalidad, pues cada cual tiene su Padre que esté en secreto y su Divina Madre Kundalini, le someterán a prueba. Asumirán ante él, por ejemplo, en un momento dado, una figura terrible, sobrehumana, con el propósito de probar al difunto, mas este permanece firme como el acero. Es claro que saldrá victorioso. Mas esa no es la única prueba, existen muchas otras. El difunto que no quiera volver no debe dejarse atraer por los familiares, por el apego a hermanos, hermanas, hijos, hijas, porque se perjudica a sí mismo.
atraído por esos seres queridos que dejó en el mundo, es claro que retornará, se reincorporará nuevamente. Si se quiere no volver, hay que perder todo apego, después de la muerte, a aquellos que dejamos en este valle de lágrimas. Después de que uno ha dejado el cuerpo, la naturaleza tiene múltiples medios, sistemas para hacernos regresar o reincorporar. Y nosotros debemos comprender. Ante todo, no está de más que ustedes sepan que después de la muerte debemos revisar la vida que acaba de pasar. Empezaremos por el último instante, por aquel que precedió a nuestra agonía. Tendremos tendencia a vivir en la misma casa donde morí, a recorrer por las mismas calles por donde otrora caminábamos. En una palabra, queremos recoger nuestros pasos. Los vamos recogiendo conforme vamos reviviendo las distintas edades de la existencia que acaba de pasar. Es claro que esta retrospección no es meramente intelectual. Uno vuelve a vivenciar después de la muerte todos los hechos, todos los sucesos, todos los acontecimientos de la vida que pasó. Y conforme los va reviviendo, va asumiendo también el aspecto que tuvo en cada una de sus edades. Si murió anciano, se verá viejo, y después se verá convertido en el sujeto maduro, y luego en el joven, y después en el adolescente, y por último en el niño. Revivirá así toda su existencia con el propósito de arreglar cuentas, de hacer un balance sobre sus buenas y malas obras. Quiero que sepan ustedes, mis caros hermanos, que el ser está formado por muchas partes. Cada uno de nosotros tiene su propio ser. Este está formado por diversas partes. En nosotros existe, por ejemplo, dentro de sí mismo, en el ser, o una parte del ser, algo que podríamos llamar el buen ángel. También existe algo que podríamos denominar el mal ángel. No porque sea malo, no, sino porque se encarga de llevar, de hacer cuenta, de anotar todos nuestros errores personales. El buen ángel se preocupa por anotar las buenas acciones. Pero no es que el buen ángel y el mal ángel sean personas extrañas. No, son partes de nuestro propio espíritu individual, de nuestro propio ser íntimo. Después de la muerte, por ejemplo, el genio del bien contará con piedritas la cantidad de buenas obras que hemos hecho. Y veremos también el geniecillo del mal, que no es que sea del mal, sino sencillamente que anotará nuestros errores, porque es otra parte de nuestro ser, contando con piedrecillas negras nuestros malos actos. Pero tal cuenta se realiza es después de haber vivido la vida que pasó, después de haberla revivido internamente, en forma retrospectiva.